Voy a hacer una exposición que va a plantear algunos interrogantes, algunas cuestiones, y tenía pensado también una agenda de temas para el pensamiento nacional latinoamericano, que ojalá completen la que ya planteó en 10 puntos Mario hace un ratito. No lo habíamos pensado en conjunto, pero va a salir una agenda amplia. El primer interrogante que quiero plantear es un interrogante educativo, que viene de la educación, a la que me dedico bastante. Y donde yo me planteo que si lográramos tener la mejor escuela, ¿no? En general, cuando uno va a dar charlas sobre educación, la agenda de las necesidades y las propuestas son cuantiosas. Si eso todo ocurriera, si se diera el milagro de que ocurriera todo lo que queremos que ocurra y por lo tanto tendríamos la mejor escuela preparada para estar primera en las pruebas PISA, que tanto nos preocupa. ¿Para enseñar qué, no? Sería la pregunta. Yo diría algo más desafiante, para enseñar cómo y para enseñar desde qué matriz de pensamiento. Podemos tener la mejor escuela que enseñe a ser colonia, ¿no? O sea, podemos tener la mejor escuela donde haya jóvenes muy formados en la denigración de la cultura nacional, por ejemplo, o en la insolidaridad, o en la discriminación. Entonces, a mí este tema de lo que serían las matrices de pensamiento es lo que voy a tratar de abordar. Vinculado a algo que recién planteó Mónica, que yo llamaría desde qué teoría de la interpretación vamos a pensar nuestros problemas. Entonces voy ahora a plantear algunas cuestiones, que no sé si son certezas, pero que van a ir alrededor de este interrogante. Y luego voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a plantear 7 cuestiones alrededor de 7 pensadores nacionales latinoamericanos. Estas cuestiones están vinculadas a la necesidad de reconstruir en su integridad histórica a América Latina, ¿no? Porque, bueno, desde hace más de 500 años tuvimos un horizonte histórico que fue emergiendo desde un nuevo patrón de poder y desde un nuevo mundo central, ¿no? Pero destaco que la resistencia a esa realidad generó un pensamiento latinoamericano original y profundo. Y fue esa resistencia lo que hizo inviables tesis como la del fin de la historia, por ejemplo. Y por lo tanto, yo destaco que en América Latina se ha producido una de las más eficaces y profundas críticas del eurocentrismo. Y que fue un modo de producir subjetividad, imaginario, memoria histórica, y producir un conocimiento desde otra mirada, ¿no? Lo que diríamos nos permite ver algunas cosas de una manera y no de otra manera. Desde ahí quiero plantear 7 cuestiones que me parecen interesantes para abordar desde el pensamiento nacional latinoamericano. Y lo voy a hacer referenciándome en autores en cada cuestión. La primera, desde Jorge Bolívar, pensador argentino, porque él plantea, a mi gusto, muy interesantemente el tema del pensamiento latinoamericano y las resoluciones estratégicas de las políticas latinoamericanas como marginalidad, o presentadas como marginalidad. Este desarrollo histórico que daba en América Latina respuesta a sus problemas estructurales, muchas veces fue observado como fenómeno predominantemente marginal. Hoy
se sintetiza en esa palabra tan desgastada como populismo, pero fue utilizada con otros conceptos también, ¿no? ¿Por qué? Y porque son mostrados como manifestaciones políticas inferiores, ¿no? Poco originales, mezclas raras de ideologías superiores, o como productos híbridos, o si ustedes quieren, copias malas de los modelos originales y puras que dio Occidente. Y la verdad, como dice Bolívar, son procesos interesantes, descolonizadores, que desarrollaron lo que podríamos llamar un sistema de ideas de liberación que se opusieron a ideas o ideologías universales que fueron prácticas mundiales de dominación. Entonces, primer cuestión es el tema del pensamiento latinoamericano como una propuesta de sistema de idea de liberación original, no impuro, sino propio, frente a otras sabidurías universales. Segunda cuestión, y aquí voy a tomar como guía de esto a Manuel Ugarte, ¿no? Manuel Ugarte, en el diario Patria, presentó un programa de corte nacional cuyos puntos principales eran la neutralidad, la industria, la cultura nacional, el antiimperialismo y la unidad latinoamericana. Interesante, nos deja para hoy una agenda. En 1923 escribió un artículo, Ugarte, que se llamaba El Nuevo Nacionalismo, y en él afirmaba que había dos ideas muertas, el internacionalismo ciego y el nacionalismo cerrado. Y se pronunciaba así por un nacionalismo democrático y por una democracia nacional que era la única solución posible en una época en donde el advenimiento de la hora de la espada era bastante interesante o atractivo para algún sector del pensamiento nacionalista argentino. Me parece que nos ubica en un muy buen eje esto de ni nacionalismo cerrado ni internacionalismo ciego. Tercer cuestión, y aquí lo toma Eduardo Gruner, que es que América Latina se ha visto siempre enfrentada a un colonialismo de raíz liberal. Y el interrogante sería, ¿es posible un sistema colonial liberal? Gruner lo desarrolló extraordinariamente en su trabajo sobre Haití, ¿no? en donde toma una postura no anti-ilustración, sino decir que Haití hace universal la ilustración, ¿no? Pero ahí me parece que es un gran tema para el pensamiento latinoamericano, esa tensa contradicción entre las muy ilustradas declaraciones de promoción de las libertades individuales, características de la modernidad liberal, y el sistema colonial, que imponía trabajo forzado y obligatorio o severas restricciones a la acción individual, ¿no? Volviendo al primer punto, volviendo a Jorge Bolívar dice una cosa que a mí me atrajo mucho, porque él dice que si como decía Lenin, el izquierdismo es la enfermedad infantil del comunismo, el derechismo es la enfermedad senil del liberalismo, ¿no? Está bueno. En cuarto lugar, un interrogante de Leopoldo Sea, como cuestión que me parece interesante, sobre cómo el hombre americano puede participar activamente en la cultura occidental. Y aquí aparece un tema que voy después a reiterar sobre el tema de Occidente, ¿no? Pero América, decía Sea, lo voy a decir textual porque me parece que es muy interesante esto, dice: América debe imitar a Europa en esa capacidad de ser original, ¿no? O sea, imitamos todo de Europa menos en ser originales. Y por lo tanto la originalad
que es enfrentar a la propia realidad para tomar conciencia de los problemas y buscar soluciones adecuadas, es un camino que el pensamiento latinoamericano tiene que abordar. Si no, uno se resigna a hacer la barbarie, ¿no? Y estar en los confines de la cultura. Y por lo tanto, aceptar que somos los bárbaros, o los salvajes, o los primitivos, o los desterrados. Y esto nos lleva, y hago aquí un paréntesis, antes de ir a otro autor, que es esta tan trillada y conocida por todos nosotros antinomia entre civilización y barbarie. Digo, desde aquella postura sarmientina a la refutación extraordinaria que un siglo después le hizo Jauretche, como antítesis. Pero tal vez sea hora de pensarnos como civilización, no imitativa, sino original y distinta, y poder pensarnos no desde el orgullo de la barbarie, sino de la posibilidad civilizatoria. Esto lo plantea otro autor que ustedes seguro conocen, que es Darcy Ribeiro, que dedicó gran parte de su producción a ofrecer respuesta a estas cuestiones, ¿no? Esa pregunta, ¿de ¿es América una civilización o puede serlo? Por lo tanto, el tema civilizatorio yo creo que es un tema que debemos abordar el pensamiento latinoamericano, ¿no? Ribeiro decía, los latinoamericanos son hoy el producto de 2000 años de latinidad, mezclada con poblaciones mongoloides y negroides, con herencias de múltiples patrimonios culturales cristalizados bajo la compulsión de la esclavitud y la expansión salvacionista ibérica. Es decir, que son una civilización tan vieja como las más antiguas en que respecta a su cultura, y a su vez constituyen pueblos nuevos como los más recientes en cuanto a etnias. El patrimonio antiguo se expresa socialmente en lo que tienen de peor, decía Darcy Ribeiro. Enrique Dussel, que ya ha sido muy nombrado, ha ensayado muchas lecturas sobre este tema. Sobre el tema de cómo latinoamericanos, la reflexión es qué es lo que somos como cultura, ¿no? Y de qué modo sobreviviremos, dice textual Dussel, como latinoamericanos en la universalización de la técnica contemporánea. Y este hecho de no dejar de tener un lugar en la historia, de no caminar por fuera de la historia. Por último, séptima cuestión, el tema de la cultura ya lo planteó Mónica. El peruano Aníbal Quijano planteaba el problema en esa tensión entre Oriente y Occidente, ¿no? Y él hablaba de una geografía del poder, ¿no? De una nueva perspectiva geográfica de la historia y de la cultura que se imponía mundialmente como hegemónica y que las periferias éramos una nueva geografía. Esa tensión entre Occidente y Oriente también nos pone en la tensión entre Norte y Sur, ¿no? La tensión entre Oriente y Occidente es una rivalidad civilizatoria. La tensión entre Norte y Sur es una relación entre una civilización y sus dominados. Esto me lleva a mí a otro interrogante, y que es el último, muy bien, que es el de dónde pensar América Latina, ¿no? Y preguntarnos, y no lo vamos a resolver acá, y yo no lo tengo resuelto, pero si somos Occidente, ¿qué Occidente? Y si somos Occidente y Sur, ¿cuántos somos el sur de Occidente y el Occidente del sur? ¿No? Jorge Bolívar utilizaba otro concepto, el tercer mundo. Él decía, somos el Occidente del tercer mundo y somos el tercer mundo de Occidente. Y yo lo pienso desde el sur, suplantando tercer mundo por sur. Y dejo en este interrogante
también otra cuestión que a mí me interesa plantear acá, y que ojalá se dé el debate. Una es sobre si el pensamiento nacional es un pensamiento argentino, ¿no? O el peligro de un pensamiento nacional argentinocéntrico. Y por el otro lado, preguntarme si el pensamiento latinoamericano, por producción, talento, por trabajo, no está muy sumergido en lo andinocéntrico. Y entonces mi planteo que dejo aquí abierto es qué podemos aportar desde el Río de la Plata, ¿no? ¿Cuánto podemos construir desde el pensamiento rioplatense? No para oponernos al pensamiento andino o a otras expresiones como las caribeñas o tropicales, sino para hacer un aporte más a ese mestizaje que dé en la diversidad un proceso civilizatorio interesante. Creo que lo que hacemos pensamiento latinoamericano en estas orillas del Atlántico Sur, tenemos que pensar desde el Río de la Plata, porque hay mucho que rescatar allí, ¿no? Desde Artigas y Dorrego en adelante. Por último, una agenda de temas que actúe como contradicción a la herencia colonial o a esas raíces contemporáneas que tiene la herencia colonial y en la que se sumerge permanentemente la crisis de nuestro continente. Y yo voy a plantear 7 u 8 temas que me parece que el pensamiento latinoamericano tiene que abordar. Uno es el tema de la unidad, ¿no? La teoría de la integración frente a la herencia de la fragmentación. En segundo lugar, un tema que se aborda mucho, con lo que lo hago es subrayarlo, porque no tengo nada de original yo al plantearlo, que es el de la dependencia, ¿no? El tema de cómo construimos un pensamiento independiente o emancipatorio o liberador frente a nuestra colonialidad o nuestra dependencia en la que tanto trabaja hoy la filosofía de la liberación. En tercer lugar, me parece que un tema del pensamiento latinoamericano tiene que ser la cuestión democrática. Porque aparte las dictaduras nos han mostrado que no es la democracia un medio, sino ya es un objetivo en sí mismo, ¿no? Yo me formé en un pensamiento que subordinaba a la democracia. Había otros caminos para llegar al objetivo. Me parece que la cuestión democrática frente a una herencia oligárquica que se expresó desde repúblicas muy restringidas hasta dictaduras militares es interesante que lo planteemos. Creo que el tema de la gobernabilidad del sistema político latinoamericano es un tema del pensamiento. Como decía García Márquez cuando asumió el premio Nobel, ojalá que alguna vez a nuestra originalidad en la literatura también premiemos cuando pensamos soluciones distintas en circunstancias distintas. El tercer tema, el cuarto tema, es el de las desigualdades. América Latina nació y sigue siendo el continente más desigual y me parece que el pensamiento latinoamericano tiene que plantear la cuestión social profundamente o continuar planteándola porque tiene una rica tradición esto. Yo creo que otro tema es el tema de la monoproducción o de la primarización de nuestras economías, lo que yo diría una filosofía de la economía, una filosofía del modelo de desarrollo. Y 3 temas más que creo deben ser abordados en una agenda contemporánea. Uno es el racismo, el otro es las discriminaciones de género, ¿no? Todo lo que ha aportado a las luchas feministas en las últimas décadas, y también el cuidado del medio ambiente en un continente donde las economías extractivistas lo han destruido y donde han sido un camino de crecimiento, ¿no? Nuestros modelos de crecimiento fueron o destruyendo la naturaleza o explotando la mano de obra. Por lo tanto, me parece que
que la cuestión de la unidad, la cuestión nacional, la cuestión social, la cuestión democrática, la cuestión del modelo de desarrollo, la cuestión de la integración antidiscriminatoria y la del medio ambiente es una agenda que yo propongo para completar otras agendas que se están planteando. Si la verdad queremos salir de la antinomia civilización y barbarie, tenemos que pensarnos civilizatoriamente, nos tenemos que pensar antiimperialistamente, porque esa es una de nuestras mejores tradiciones. Tenemos que pensarlo latinoamericanamente o latinoamericanistamente, porque eso es, antes Mario al principio de todo de la charla planteó el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano, y en una época nuestro seminario se llamaba Nacional y Latinoamericano, y discutíamos si era nacional por un lado y latinoamericano por el otro, le sacamos la I, y ahora quedó Pensamiento Nacional latinoamericano, pero ¿eso qué implica? Pensarnos latinoamericanamente o pensar latinoamericanamente. Y si nosotros creemos que el eje ordenador de una comunidad es la justicia, pensarnos justicialistamente. Eso me parece que es una posibilidad de agenda de discusión para un tema que va a ser clave para el destino de nuestro continente. Muchas gracias.